Estamos hablando acerca del nuevo pacto, un mejor pacto. Esta es la parte 2. Y hemos hablado de que Dios se relacionó con Israel a través del pacto de la ley establecido en el monte Sinaí 1450 años antes de Cristo. El mediador de ese pacto fue Moisés. Era un pacto condicional establecido de esta forma: si ustedes hacen esto, yo haré esto otro. Si ustedes cumplen esto, me comprometo a darles estas cosas. Era un pacto condicional. La condición está en que si lo haces, yo haré. Si no lo haces, no estoy obligado a hacerlo. Como Israel fue tan desobediente y no cumplió el pacto, Dios se desentendió de ellos. Eso mismo dice el Señor. Pero el nuevo pacto es un pacto incondicional, incondicional. Dios nunca se desentenderá de la iglesia, porque el pacto no está establecido en base a que la iglesia cumpla religiosamente cosas. El pacto está establecido en base al poder de Dios para que Él haga en nosotros lo que Él mismo nos ha mandado a hacer. No es un pacto de obras, sino un pacto de gracia. Cuando los judíos vinieron a Jesús, en el capítulo 6, versículos 28 y 29, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos, acostumbrados a cumplir mandamientos, vinieron al Señor para decirle qué enseñaba Él acerca de hacer la obra de Dios, de cumplir, qué había que cumplir, qué había que practicar. Jesús les dijo: la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Los judíos hablaban de hacer, Jesús hablaba de creer, cosas completamente diferentes. Ellos ni siquiera entendieron la enseñanza que Jesús les dio. La salvación, la vida cristiana, la victoria espiritual, todo es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8 y 9. El nuevo pacto es un pacto de gracia. Gracia es Dios dispensándose dentro de nosotros para hacer lo que Él nos pide. Gracia es Dios entrando en nuestras vidas y produciendo lo que Él nos está mandando a hacer. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, está una de las mejores definiciones de lo que es gracia de Dios. Capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Lo repito, Él os haga aptos, es decir, que no somos aptos para hacer su voluntad. Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él nos hace aptos para hacer su voluntad. Y nosotros pensaríamos entonces, una vez que nos hizo aptos, el hacer su voluntad es nuestra obra. Pero no es así. Continúa y dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así es que Él nos hace aptos para hacer la voluntad de Dios, pero es Él el que hace dentro de nosotros la voluntad y las obras agradables delante de Dios por Jesucristo. Esa es la gracia. Es Dios operando y haciendo en nosotros lo mismo que Él nos pide. Lo que requiere, Él lo produce dentro de nosotros. Gracia entonces es Dios produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En el libro de Filipenses,
en el capítulo 2, versículo 13. Porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el querer como el hacer. Él es el hacedor de todo dentro de nosotros. Él activa, Él obra, Él produce, Él hace nacer, Él motiva, Él hace posible. Él lo hace todo finalmente. Mira, hablemos de la salvación. La salvación es por gracia. Entonces alguien puede decir, es por gracia, pero yo lo escogí al Señor. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús en Juan 15, 16? No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Alguien puede decir, ok, Él me escogió, pero yo vine al Señor. No es así. Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. El Padre nos trae. Jesús nos escoge, el Padre nos trae. Entonces alguien dirá, pero es que yo me arrepentí, yo tuve convicción de pecado y me arrepentí. Hechos 11, 18. Los discípulos estaban sorprendidos diciendo, qué tremendo cómo Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles para que alcancen la salvación. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento para vida es un don de Dios. Y también como requisito para la salvación está la fe. Y Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, no es por obras, sino por fe. Y esto es don de Dios. La fe que tenemos, por la cual hemos creído en el Señor, es don de Dios. De manera que el escogerlo a Él, no la escogimos, Él nos escogió. El Padre nos trajo. El Padre nos dio arrepentimiento. El Padre nos dio la fe para creer. Todo lo ha hecho el Señor dentro de nosotros para que alcancemos su salvación. La perseverancia también es por la gracia. La perseverancia en Cristo, no solamente la salvación. El apóstol Pablo dice, estando en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El nuevo pacto es un pacto eterno. Eterno. Por eso en el libro de Hebreos, lo volvemos a leer allí, capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hay pactos que fueron transitorios, temporales, ¿sí? Aún los pactos que parecen eternos, como el pacto hecho con Adán, de multiplicarse y llenar la tierra y que el Señor proveería todo lo necesario, termina. El día de nuestra glorificación ya no necesitamos este planeta para existir, ya no necesitamos la comida, ya por otro lado ya no nos seguiremos multiplicando, no habrá proliferación, no habrá vida sexual, embarazos, nada de eso. En la eternidad seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, de manera que el pacto edénico o adámico termina, no es eterno. También hay otros pactos, ¿no es cierto?, que igualmente son transitorios y temporales, y también el pacto de la ley. Pero el nuevo pacto, una de sus características es que es eterno. Y esto significa que Dios tratará con nosotros, su iglesia, eternamente en base al nuevo pacto. No es que en algún momento de la eternidad Dios cambiará su pacto con nosotros. Este es un pacto eterno, y todas las relaciones de Dios con nosotros
como son en el presente, serán en el futuro, en base a su pacto eterno que hizo con nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero. No habrá cambio, no habrá mutación, no habrá variación, porque el pacto es un pacto eternamente establecido y garantizado. Ese pacto también garantiza perdón eterno. En el capítulo 8 de Hebreos, versículo 12 dice: seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No habrá memoria, recuerdo de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Nunca Dios se acordará de todas las cosas negativas y malas que nosotros hicimos, porque el perdón es eterno. ¿Qué significa perdón eterno? Por siempre, sin más recuerdo. Me olvidaré de tus pecados. Eso dice Dios, el Dios que no puede olvidar, el Dios que lo sabe todo, pasado, presente y futuro, determina y dice: me olvidaré y nunca más me acordaré. Qué tremendo que es Dios el que está diciendo esto, el Dios omnisciente. Pero si Él lo ha dicho, Él evidentemente lo hará, lo cumplirá. El pacto que el Señor ha hecho con nosotros trae en nuestras vidas, y de hecho lo experimentamos, vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y también en el versículo capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así es que hay una vida, primero la vida sobre la vida divina, está en todos aquellos que ingresan al nuevo pacto, a estas relaciones con Dios que se llaman el nuevo pacto. Nos entrega su propia vida al Señor. Eso es parte de las bendiciones, de los beneficios del nuevo pacto. Pero además, en el nuevo pacto hay salvación eterna. Allí en el libro de San Juan, capítulo 6, 37 hasta el 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El nuevo pacto nos garantiza una salvación eterna. El día postrero es la eternidad. El día postrero es cuando empieza para nosotros la eternidad. La resurrección. Todos aquellos que murieron en Cristo bajo el nuevo pacto serán resucitados en el día del arrebatamiento. Allí empieza para nosotros la eternidad. Para los hombres todavía no, para los que seguirán viviendo sobre la tierra, pero para nosotros comienza la eternidad, la gloria venidera en el arrebatamiento. Y estas son bendiciones del nuevo pacto. Vamos a ser resucitados, glorificados con un cuerpo incorruptible como el Señor Jesucristo tenía, y con gloria como nunca antes la hemos experimentado, ni siquiera la hemos imaginado. Todo esto porque estamos bajo un mejor pacto. Que el Señor te bendiga.